Clasificación A. Apto para todo público. Educa TV. Educación por televisión. Educación de calidad. Continuamos y nos encontramos nuevamente a través de la señal de Telesucesos Canal 29 para, a través de su espacio Educa TV, compartir esos temas interesantes que nos apasionan y sobre todo darnos la posibilidad de repensar el mundo en el que vivimos. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí es un placer siempre acompañarle en este espacio. Nos escribía el amigo Jorge Luis Ortiz, él vive aproximadamente por la zona del antiguo aeropuerto de Quito, al menos esa fue la información que me dio a través del correo electrónico, y nos decía si es cierto que Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa eran amigos y después por una desavenencia de faldas dejaron de serlo. Bueno, es cierto que coincidentemente eran muy cercanos desde el punto de vista generacional, llevaban 2 años de diferencia el uno del otro. Ellos coincidían o coincidieron en el momento en que aparece el auge de la nueva narrativa latinoamericana. Recordemos una figura central de este auge de la nueva narrativa latinoamericana, que fue la editora española Carmen Balcells. Ella les pone en contacto, incluso le ofrece a Mario Vargas Llosa un salario para que escriba, para que solo escriba, porque él le dice, bueno, yo tengo hijos, tengo una esposa y tengo que mantenerles, tengo que tener un trabajo, no puedo vivir de las regalías de escritor, porque no era un escritor conocido y las regalías en ese entonces no llegaban con la abundancia que se esperaba. Y entonces Carmen Balcells incluso le ofrece un salario a Mario Vargas Llosa para que él se dedique solo a escribir. Recuerden que el punto es la publicación de La ciudad y los perros en el premio Seix Barral de 1962. Entonces coinciden epocalmente Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, y Carmen Balcells es también quien lleva a García Márquez hacia los predios de Europa, en Francia, en España primero y después en el resto del mundo cuando se publica su obra cumbre de 1967, 100 años de soledad. Eran amigos, coincidían, eran intelectuales, eran jóvenes, en ese momento estaban contando América Latina de una manera diferente a como se había hecho previamente. Pero había entre ellos una diferencia desde el punto de vista ideológico. Mientras Gabriel García Márquez le gustaba tener amigos poderosos y rodearse de estos amigos poderosos, Mario Vargas Llosa vislumbró en los abusos de la naciente Revolución Cubana una presencia del totalitarismo. Recuerden que habíamos hablado de que Vargas Llosa es ante todo un liberal, por tanto cualquier elemento que coarte la libertad individual, disminuye el ejercicio de los derechos y además permita que los gobiernos conculquen esos derechos, García Márquez lo podría apoyar en tanto y en cuanto busca la presencia de Fidel Castro, un amigo carismático, poderoso. Mario Vargas Llosa se distancia de la Revolución Cubana y comienza un proceso en el cual Vargas Llosa es identificado con la derecha, mientras que Gabriel García Márquez es identificado y casi endiosado por la izquierda latinoamericana. Después hay un asunto del cual no se ventiló nunca, en el cual Mario Vargas Llosa le da un puñete a Gabriel García Márquez. Todos apuntan a que es por la figura de Patricia Llosa, la prima de Mario Vargas Llosa, y su esposa durante muchísimos años, hasta recientemente que terminó esta relación, y se dice que por esto, por un comentario, una lisura, como dicen los peruanos, que salió de García Márquez hacia la esposa de Mario Vargas Llosa, esta termina dándole un puñete. La fotografía sí está la fotografía con el ojo amoratado de Gabriel García Márquez, pero es de esos chismes de la literatura que la gente intenta desentrañar y del cual los protagonistas nunca quisieron comentar un poco más. Entonces nos quedamos con lo que sí tenemos evidencia, que es el tema ideológico. Mario Vargas Llosa, desde la mitad de la sexta década del siglo XX, se separa y deja de apoyar a la Revolución Cubana y se convierte en un crítico de este proceso que él califica de totalitario y de que coarta las libertades de los individuos en Cuba. García Márquez, por el contrario, crece a la sombra de la amistad con Fidel Castro, una amistad
que le da durante muchísimo tiempo créditos de lado y lado. Algunos dicen que García Márquez utilizó a Fidel y los más dicen que fue Fidel Castro quien utilizó la fama del Nobel colombiano. Recuerden que García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura en 1982 y a partir de esta época se hace mucho más cercana la amistad entre él y Fidel Castro, una amistad que duró hasta la muerte de Castro y después hasta la muerte de García Márquez, que fue anterior a la de Castro, y bueno, con la muerte de García Márquez termina esta amistad. Entonces, vamos a ver exactamente que en ambos autores, ambos, sin embargo, reconocen y tienen un punto de partida que es lo cervantino. Lo cervantino porque Cervantes es la figura que une a estos dos escritores que muestran una admiración sin reservas. Mario Vargas Llosa durante los 400 años del Quijote dio discursos importantes, escribió artículos importantes, hizo un recorrido importantísimo en la difusión de la obra cumbre de Miguel de Cervantes y Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Pero Don Quijote es ante todo una novela humorística. Sí, muchos pensarán que es una novela seria. Yo siempre recuerdo, y es lo que más recuerdo de cuando leo, y lo he leído varias veces, Don Quijote de la Mancha, son las carcajadas que me arranca. Es un libro para mí de los más simpáticos, de los más hilarantes que se han escrito en lengua castellana y tal vez en casi todas las lenguas. Lo importante es que yo no me río del Quijote, sino me río con el Quijote. ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes utiliza la sátira de una manera fenomenal. Recuerden que su objetivo fundamental era satirizar las novelas de caballería. Estas novelas para Cervantes eran exageradas, llenas de criaturas perfectas, de héroes que no tenían defectos y que por tanto también carecían de profundidad. Entonces Cervantes establece o quiere establecer una pauta diferente y haciendo esta sátira a las novelas de caballería crea la que será la primera novela moderna. La novela moderna se caracteriza porque los personajes no son héroes perfectos, sino se trabaja el sentido de los personajes redondos, quiere decir estos personajes que terminan haciendo una evolución, son dinámicos y además son profundos, tienen una profundidad psicológica y un trabajo. Vemos, por ejemplo, a Sancho Panza, el Sancho del inicio, un labriego interesado que solo acompaña a este hidalgo de más de 50 años, lo hace porque quiere una tierra, quiere una recompensa, quiere ser gobernante de una tierra que le ha prometido el Quijote. Entonces, pero sin embargo al final vemos que este mismo Sancho se ha convertido en un amigo que extraña cuando su amo, ya en el lecho de muerte, no quiere salir a nuevas aventuras y él le convida nuevamente a salir a estas aventuras alocadas de la cual o en las cuales nunca han salido bien parados, porque si lo vemos en términos de éxito, Don Quijote es un fracaso medido en los términos del éxito actual, porque va más allá de lo que sencillamente serían los éxitos tangibles y lo que hace es la lucha por el ideal, ese buscar un ideal aunque parezca imposible. Pero regresemos al tema de la sátira. La sátira es magistral y vamos a ver que para hacer una sátira hay que tomar los mismos códigos que se tienen en el original y distorsionarlos para generar el humor. Entonces, ¿qué quería satirizar? Una novela de caballería. La novela de caballería tenía ciertas características y Cervantes ridiculiza a través de la distorsión de estas características. Vamos a ver algunas de estas características y cómo es la distorsión en Don Quijote de la Mancha para lograr ese efecto satírico. Lo primero que tenemos es el nombre del mismo personaje, Don Quijote. Al inicio hay una imprecisión, no se sabe cuál es el nombre exactamente. El autor denota que él no es el autor del libro. Después lo descubrimos en el capítulo 8, que ha sido un árabe, Cide Hamed Benengeli, quien ha escrito el Quijote y es simplemente una traducción que Cervantes nos está poniendo en un ejercicio magistral de esa técnica cervantina de los papeles perdidos y encontrados y además de ese término literario que es la intertextualidad. Pero bueno, al inicio dice un señor cuyo nombre, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre acordarme no puedo, señor de apellido, y empieza a dudar de cuál es el apellido. Bueno, cuando se define como Quijote, el Quijote es una parte de la armadura que está en la parte del muslo,
Entonces ya vemos que el nombre es ya de por sí burlesco. Recuerde que los nombres de los caballeros medievales eran, y él tomaba como referencia al Amadís de Gaula. Amadís, de amado, el que es amado, de Gaula, el sitio de procedencia. Don Quijote, un pedazo de metal, de La Mancha, el lugar de donde proviene. Y entonces toma el mismo patrón, ¿sí? Un nombre que signifique algo y el sitio de procedencia, esa toponimia de donde proviene el personaje. Así lo hace también con la dama. La dama debe ser una dama noble, una dama que se caracterice por su belleza, muy joven además, porque en la Edad Media las mujeres se casaban muy jovencitas, entonces debe ser una dama en plena adolescencia, en la flor, comenzando la juventud, despertando esa belleza. Y entonces vemos que los héroes tienen sus damas también con la misma característica, y él decide, una mujer que una vez vio, nombrarla Dulcinea. El nombre ya de por sí habla de la dulzura, y es del Toboso, el sitio de donde proviene. Pero esta Dulcinea, que después, que el Quijote nunca ve realmente, nunca le dice que le ama, pero a la cual le dedica todas sus hazañas, sabemos que es realmente muy fea. ¿Quién lo cuenta? Sancho. Sancho sí la ve. Sancho cuenta que Dulcinea del Toboso es una mujer hombruna, que tiene pelos en la cara, tiene barba, es muy fuerte, carga sacos y además se dedica a ser saladora de puercos. Quiere decir, le pone la sal a los puercos para hacer la cecina o el tocino, para conservar la carne. En esta época no hay refrigeración, en España no es precisamente un clima muy frío, entonces colocarle sal, poner la carne en salmuera, hace que se conserve. Y Dulcinea del Toboso no es una dama noble, es una labriega, saladora y fea. Ahí vemos ya otra vez una distorsión del código. Después el caballo. En la novela se mencionan que los ideales del caballo que tenía Don Quijote de la Mancha partían del Babieca, de Alejandro Magno, y también el Cid Campeador. Entonces vemos, Bucéfalo de Alejandro Magno y Babieca del Cid Campeador, esos son los nombres correctos de los caballos. Entonces estos caballos, que eran caballos enormes, caballos que tenían, el caso de Bucéfalo de Alejandro Magno, tenía el rango de general dentro del ejército. Imaginen la importancia y el lugar que ocupaba. Era un caballo majestuoso, un caballo de combate. Entonces encontramos a un Rocín, un caballo viejo, desvencijado, que casi no puede caminar, y este es su Rocinante. El Rocinante, que es el caballo que va a acompañar a Don Quijote en sus aventuras. Después el propio Quijote debe ser un joven, es un héroe. El héroe tenía que ser un joven noble, un joven de cuna que haya sido reconocido por un rey. Recuerden que la ordenación del caballero solo la puede hacer un rey, un noble. Entonces, Don Quijote de la Mancha no es para nada noble, es solamente un hidalgo, tiene una pequeña parcela, una propiedad que vende para comprar libros de caballería y no tiene mayor riqueza, y además frisa los 50 años. 50 años en pleno siglo XVI es una edad considerable, viendo la esperanza de vida que en ese entonces se tenía. Entonces vemos el caballo desvencijado, el nombre es un chiste, la dama tampoco es tal dama, y el nombre del personaje también sale de su armadura. Una armadura que además es una armadura de su bisabuelo, y ahí vemos otro elemento satírico. La armadura de los caballeros era de oro, de plata, trabajada con lo mejor de la época, fuerte, brillosa, rutilante, y la del Quijote es oxidada, está rota. Él le pone un pedazo de cartón donde debe ir esta malla que protege el cuello, pone un pedazo de cartón, y en las primeras salidas vemos que él ni siquiera puede mover el cuello, no puede tomar, tienen que ayudarlo en la posada donde llega la primera vez para que tome los líquidos, porque no puede mover el cuello. Imagínense ponerse un cartón en esta parte del cuello. Entonces vemos que la armadura también utiliza este tono satírico, y además en medio de esto tenemos quien debe acompañarle. Quien debe acompañar al caballero es su escudero. Ser escudero era el paso previo para ser un noble caballero. Entonces, por tanto, el escudero tenía que ser de noble cuna. Tenía que ser un jovencito, muy jovencito, que acompañara a este señor, y después el camino sería él también convertirse en un caballero. Finalmente vemos que quien acompaña es un labriego. Él aparece en la segunda salida. Desde la segunda salida tiene la compañía
de El Quijote. El Quijote tiene la compañía de Sancho Panza. Sancho Panza es un labriego, analfabeto, gordo, bajito, panzón, que no tiene un caballo, ni siquiera tiene un caballo, va montado en un burro, en un pollino, en un jumento. Entonces, este personaje, que es la representación de la sabiduría popular española, con sus dichos, con sus dislates, con sus errores, pone esa nota satírica que constantemente se refuerza en cada una de estas aventuras alocadas que Don Quijote lleva adelante. Entonces, con estos códigos, vamos a ver que los códigos de la caballería, el nombre, el origen, el caballo, la dama, la armadura, el escudero, Cervantes hace una lista y desarrolla otros personajes diferentes: un viejo loco con un caballo viejo, con una armadura oxidada, con una dama horrorosa, que no tiene mucho futuro porque tampoco tiene mucho linaje en su pasado, y acompañado de un labriego analfabeto montado en un burro. La estampa por sí sola ya causa risa. Después, todos los desaguisados que van construyendo estos dos personajes hacen las páginas de la que será la obra más importante de la literatura de todos los tiempos, la más reproducida después de la Biblia en el mundo, la que ha sido traducida a una mayor cantidad de idiomas y la que 400 años después sigue siendo ese punto en el cual se fijan todos los soñadores, todos los que piensan en esas tareas imposibles en las que nadie cree, en un mundo marcado ahora por el éxito no como una vida exitosa, sino el éxito como acumulación de cosas. Entonces, Don Quijote es un fracaso en todas las metas que se traza, pero tiene una vida exitosa porque sigue sus sueños, porque es capaz de enfrentarse a un mundo que no le cree, que no cree en él, pero que sin embargo él intenta transformar siguiendo sus propias reglas. Y por eso esta es una de las obras maestras de la literatura. Hasta aquí nuestro espacio del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en EducaTV. Soy Nivaldo Machín de la Noval y para mí ha sido un placer compartir este tema. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, y será aquí. Hasta entonces. EducaTV. Educación por televisión. Educación de calidad.